Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué sentido tiene este dolor? Un podcast para apartar nuestras etiquetas a un lado y mostrarnos esencialmente humanos y vulnerables. Hoy vamos a hablar sobre una temática muy importante, el cual es el poder de las palabras y el impacto que genera en nosotros mismos y en los demás. Y para esto vamos a explicar dos conceptos psicológicos muy importantes, el cuales son las profecías autocumplidas y el efecto Pigmalión. Mucho ojo porque a menudo se los presenta estos dos conceptos como sinónimos cuando en verdad no lo son y hoy vamos a saber qué quiere decir cada uno de ellos. Pero antes de adentrarnos en este tema, te invito a que me hagas saber si esta información que te estoy dando te está ayudando, comentando, compartiendo o enviando este podcast a quien creas que le pueda ayudar, ya que es esta la única forma en la que me ayudas a crecer y a seguir apostando por este contenido. Ahora sí, retomando el tema, vamos a comenzar conceptualizando qué son las profecías autocumplidas. El primero que acuñó este término fue Robert Merton, un sociólogo que se dedicó a describir lo que sucede con este fenómeno de cuando tengo una idea, una creencia preconcebida y luego actúo a través de conductas conscientes o inconscientes, generando que esa idea y creencia que tenía anteriormente se termine cumpliendo. Un ejemplo muy común para graficar esta situación son los círculos viciosos que creamos con la ansiedad. Si por ejemplo tengo esta creencia, esta idea preconcebida de que si voy al banco me voy a poner sumamente ansiosa, se va a acelerar mi corazón y voy a tener los síntomas más desagradables que pueda experimentar, lo más probable es que cuando me disponga de ir al banco comience a tener un comportamiento hipervigilante sobre todas mis señales internas. Y lo que termina ocurriendo es que todas estas señales autónomas del cuerpo, como la respiración, el latido cardíaco, al prestar la atención se alteran, provocando que esto que está ocurriendo en mi cuerpo termine por confirmar esta creencia anterior que tenía, lo que termina por cerrar el círculo vicioso y cada vez me genera más y más evitación. Henry Ford decía, tanto si crees que puedes como no puedes, estás en lo cierto. Y esto me lleva a reflexionar cómo generamos esa idea o esa creencia preconcebida. ¿El ambiente, el contexto, las demás personas influyen o no en esto? Bueno, cuando empezamos a estudiar sobre lo que son las profecías autocumplidas, nos encontramos que la componen dos elementos principales. La primera va a ser el sesgo de confirmación. ¿Esto qué quiere decir? De que si algo me sucedió anteriormente y me sucedió luego otra vez, tengo más chances de que mi cerebro crea que le va a suceder una tercera vez y actúe en conformidad a eso, pese que no hayan evidencias que me digan que eso va a ocurrir, lo que termina provocando que ocurra. Para ponerlo en un ejemplo, imaginémonos que tenemos una bolsa con pelotitas. Y saco una pelotita y es roja, saco otra pelotita, es roja, saco una tercera pelotita y es roja. Entonces automáticamente mi cerebro cree que todas las pelotitas que hay en esa bolsa son rojas sin corroborarlas. Esto se llama sesgo de confirmación y si bien es sumamente útil porque nos ayuda a sacar conclusiones, a prever resultados y anticiparnos a estas posibles respuestas, muchas veces termina siendo equivocado, nos termina generando estos sesgos y que actuemos de formas disfuncionales o evitativas en nuestro contexto. El segundo componente de las profecías autocumplidas son las expectativas. ¿Esto qué quiere decir? Son aquellas creencias que tienen las personas sobre cómo voy a actuar en determinada forma o en X situación, lo que terminan moldeando mi comportamiento. Es lo que conocemos como el efecto Pigmalión. Entonces, aquí abro paréntesis y vuelvo a aclarar que la profecía autocumplida no es sinónimo del efecto Pigmalión, sino que la profecía autocumplida abarca lo que es el efecto Pigmalión y otros fenómenos como el efecto Galatea, entre otros. Aún así les voy a explicar lo que es el efecto Pigmalión porque es sumamente interesante cómo nuestras expectativas en los demás pueden provocar ciertos comportamientos y conductas en el otro. El efecto Pigmalión comienza a hacerse popular cuando Roberto Rosenthal junto con su equipo de colaboradores lleva a cabo el siguiente experimento. En un colegio seleccionaron a un grupo de alumnos donde se les hizo una supuesta prueba de inteligencia.
Luego, dialogando con sus profesores, les compartieron quiénes de esos alumnos habían obtenido mayores puntajes, afirmando que probablemente estos chicos pudieran tener mayor éxito académico. Al final del curso hicieron un seguimiento y descubrieron que aquellos alumnos que habían sido etiquetados como inteligentes obtuvieron mayores notas y mayor éxito académico. Pero lo curioso de este experimento es que la prueba de inteligencia nunca se realizó y estos alumnos fueron seleccionados al azar. Visto así, parece que si deposito una expectativa positiva en el otro se va a cumplir, pero alto ahí que para que se cumpla el efecto Pigmalión se necesitan de los siguientes ingredientes. Lo primero es que realmente necesito creer en ello. No son nuestras palabras, sino nuestras acciones las que son capaces de moldear la conducta del otro. Es probable que estos profesores, con su conducta, influyeron en el rendimiento académico de estos alumnos al prestarles más atención, tenerles más paciencia e involucrarse en su proceso de aprendizaje. Lo segundo es que estas expectativas tienen que ser realistas y capaces de poderse cumplir. Si, por ejemplo, tengo una expectativa muy alta sobre una persona y esa persona no tiene las capacidades para llevar a cabo esa acción, lo más probable es que ocurra lo contrario, que genere frustración y una creencia interiorizada negativa en esa persona. Es por esto que necesitamos ser muy cuidadosos con nuestras palabras, intentar no etiquetar al otro y resaltar sus potencialidades, no esas cualidades que a nosotros nos gustaría que tenga cuando no las tiene. Y aquí se me viene esta frase de si juzgas a un pez por la capacidad de volar, estamos bastante equivocados, ¿no? Y por último, para que se cumpla este efecto Pigmalión, debemos dar herramientas, debemos dar un contexto adecuado para que esa persona despliegue sus potencialidades. Es decir, de que estos evaluadores, cuando dijeron que estos alumnos podían ser inteligentes y tener un mayor rendimiento académico, lo hicieron en un contexto educativo, donde iban a haber profesores dispuestos a enseñar, a dar su tiempo, a acompañarlos en ese proceso de aprendizaje. Si yo, por ejemplo, quiero recalcar esta potencialidad que veo en mi hijo, que es bueno en las matemáticas, pero no favorezco en que se ponga a hacer sus deberes y a crear un ambiente propicio para que despliegue esa capacidad, lo más probable es que nunca llegue a desarrollarla. Un ejemplo que me gusta muchísimo para graficar lo que es el efecto Pigmalión es el caso de Sigmund Freud. Para quien no lo conoce, Sigmund Freud fue el creador del psicoanálisis y uno de los padres de la psicología. La madre de Freud al nacer tuvo un parto enmantillado, estos partos venecianos, es decir, de que la placenta de Freud estaba completamente intacta. A su madre le habían dicho de que esto era una señal de que su hijo iba a ser una persona muy importante, que se iba a convertir en un hombre muy especial para la humanidad. Eso hizo de que Sigmund Freud sea el favorito de su madre. Si conocen la biografía de Freud sabrán de que fue una persona muy inteligente, hablaba muchos idiomas, aprendió a leer en una edad muy temprana y se convirtió en una persona muy famosa para su época. Años más tarde, el creador del psicoanálisis escribiría: el haber recibido el favoritismo de mi madre tuvo una gran influencia en mi sentimiento de vencedor, lo que me dotó de la confianza necesaria que a menudo me llevó al éxito. Cuán importantes son las expectativas, las creencias que tenemos sobre las demás personas y también las ideas que tenemos en nosotros mismos. Yéndonos a la parte más práctica del podcast, los invito a que agarren su libretita y su boli porque les voy a dar 2 preguntas para reflexionar. La primera pregunta que quiero que anoten es ¿qué creencias tengo sobre mis seres queridos? Sobre todo qué creencias de contenido negativo y cómo puedo estar influenciando en ello. Hacerme consciente de cómo afecto la conducta del otro va a hacer que tenga mayor capacidad de cambiar esto. Además, luego puedo reflexionar sobre qué potencialidades tiene esa persona y cómo puedo ayudar a que crea en ellas y a que las desarrolle.
Y la segunda pregunta tiene que ver con el sesgo de confirmación, donde voy a invitarme a reflexionar sobre qué creencias, qué ideas preconcebidas he construido sobre mí mismo a través de ciertas experiencias pasadas que hoy las veo como estas profecías autocumplidas, que siempre se cumplen, pero quiero que nos hagamos conscientes de cómo nosotros contribuimos a ello. Espero que estas dos preguntas te ayuden a reflexionar y que puedas romper con aquellas creencias o ideas preconcebidas que condicionan tu potencialidad. Te invito a que envíes este episodio a una persona que crees que le pueda servir y que le pueda ayudar a validar todo esto que estás aprendiendo de ti. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero verte el sábado que viene y deseo que tengas un día muy bonito y consciente.